Todos tenemos un pasado oscuro. El mío es que fui profesor de autoescuela. Bromas aparte, mi mayor simpatía y admiración a los profesores de autoescuela. A mí me especializaron, a la fuerza, en casos difíciles, casi imposibles. Así que además de 10+1 consejos, os voy a contar 10 anécdotas, todas reales, una por consejo. Y una advertencia, seguro que ya tienes carné, pero este vídeo te puede interesar, te lo prometo. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Antes de empezar, el último consejo, el bonus track, es el más importante. Y otra cosa más, en este vídeo tenemos consultorio clásico. Tenemos el lujo de contar a Jaime Sánchez de SEAT en rodaje, un verdadero experto, y tenemos el lujo, como os digo, de tenerle solo para nosotros. Y otra cosa más, este vídeo está dedicado a una persona, pero no voy a decir a quién, lo voy a mantener en secreto, a ver si lo adivináis. Como os he dicho, tuve la oportunidad de ser profesor de autoescuela, especializado a la fuerza en casos imposibles. Aprendí mucho de coches, de enseñanza, de personas, y es que a mí, que me gustan la formación y los coches, pues fue una oportunidad verdaderamente magnífica para aprender. Lo que sucede, aunque puede que no lo parezca, es que tengo mucha paciencia. Habrá quien no piensa así, no nombra a nadie, pero os aseguro que sí. Y me especializaron a la fuerza en casos difíciles, como os digo, casi imposibles. Además, situados en dos franjas de edad extremas, gente muy joven, o gente que a mí me parecía muy mayor. Ahora a lo mejor me lo parecería menos. Pero una cosa sí que me quedó clara, y es por lo que vamos a empezar este vídeo, es ¿qué buscan las personas cuando van a una autoescuela? Autoescuelas, ¿cuál es su objetivo? Si crees que a una autoescuela se va a aprender a conducir, estás equivocado. Ese es un error. Sí, por supuesto que vas a aprender a conducir, pero ese no es el principal objetivo de la autoescuela ni lo primero que quieren sus clientes. Y lo que busca una autoescuela, como en cualquier negocio, es satisfacer a sus clientes. ¿Y qué quiere una persona que va a una autoescuela? Muy fácil. Quiere obtener su licencia de conducir. Eso es lo que quiere. Yo recuerdo, hablo mucho de mi padre y de mi madre, pero es que me enseñaron muchas cosas muy interesantes. Mi padre siempre decía que primero había que aprender a aprobar. Y ya con el carné era ir rodando cuando iba a aprender a conducir de verdad. También os confieso, lo he dicho ya en algún vídeo, que ese no fue mi caso. Los tiempos han cambiado mucho, porque el escaso control que había en los años 70, la confianza ciega que mi padre tenía en mí, y el hecho de que estaba un poco loco, pues lo digo desde el cariño, Pues gracias a todo eso, conduje bastante, y por ciudad, antes incluso de tener carnet de conducir. Esto es hoy día una locura que desde luego no os aconsejo. Mi carnet de conducir. Con todo lo que he comentado que voy a hacer este vídeo, lo primero que me han dicho es tienes que contar cómo te sacaste el carnet. Bueno, así que primero os voy a contar mi experiencia como alumno, porque yo me examiné por libre, algo que se podía hacer entonces se podía hacer en España, hoy en día es absolutamente imposible, al menos en España. Y es que en mi caso, ya os podéis imaginar que soñaba desde que tengo uso de razón en tener coche y carnet, pero no tenía dinero para pagar una autoescuela. Entonces te podías examinar lo que se llamaba por libre, es decir, entonces había dos exámenes, uno de maniobras, que la podías hacer con un coche normal porque era un circuito cerrado, y luego alquilabas un coche que tenía el doble mando, o sea, tenía en el lado derecho freno y embrague y espejos, ¿no? Y a tu lado iba alguien, generalmente iba tu padre, o quien te hubiese enseñado a conducir y se sentaba a tu lado durante el examen. Y por supuesto, detrás el examinador, que se le suele llamar todavía ahora, entonces siempre el ingeniero. Se decía entonces que aprobar por libre era mucho más difícil. Yo sinceramente no lo sé. Pero voy a seguir siendo sincero. Quedaré muy bien diciendo que aprobé a la primera. No, todos los carnets los aprobé a la primera, de camión, de moto y tal, pero este no. Este lo aprobé a la segunda. Y con lo cual la presión era máxima, porque cuando te sacabas, te pagabas las tasas para examinarte por libre, solo te daban dos oportunidades. Si suspendías las dos, tenías que ir a la autoescuela. Con lo cual
El riesgo, si suspendía 2 veces, era quedarme sin carné. Este vídeo va a estar trufado de anécdotas y voy a empezar por la primera. También voy a ser sincero, si no aprobé la primera fue por culpa de mi padre, porque el ingeniero puso algunas pegas, una le dijo que había cortado un poco en un giro y mi padre se enfadó y empezó a replicarle, no hablarle mal porque me parecía muy educado, pero sí insistir, y el ingeniero dijo, pues ahora le suspendo, con lo cual de entender que a lo mejor si mi padre no protesta, a lo mejor me hubiera aprobado. Y una vez que he contado todas estas intimidades, porque este es un vídeo casi de miembros, pero me apetecía hacerle en abierto por las razones que ya he contado, vamos a empezar por esos consejos, trucos o, como se dice ahora, tips. Entiende a tu coche. Antes de empezar con este punto, tengo que decir que Rodrigo me está llamando viejo porque dice, ahora se dice tips, se dice hace mucho. Bueno, pues si era hace mucho. Para mí no hace tanto, pero bueno, todos nos entendemos, truco, tips o consejos. En este caso, voy a empezar por la anécdota. En los demás contaré algo y luego la anécdota, pero en este caso empiezo por la anécdota porque me acuerdo que pues me dijeron que tenía que intentar que una señora muy mayor, algo torpe, aprobase el carnet. Se había examinado 15 veces, creo recordar, o 16, no me acuerdo, un montón. Era un desastre, sobre todo tenía dificultades, se le calaba siempre al arrancar, le rajaba las marchas, un desastre. Yo le dije, señora, venga usted 1 hora antes, yo le voy a dar 1 hora gratis de clase y le voy a explicar mecánica. Ella me dijo, mira, joven, yo no quiero saber de mecánica, digo, bueno, pero yo sí quiero que sepa, porque yo quiero que sepa lo que está pasando. Se lo voy a explicar de forma muy sencilla. Cuando pisa el embrague, cuando mueve la palanca de cambios, cuando acelera. Quiero que entienda eso, cómo desconecta el motor con las ruedas, de forma muy sencilla. Se lo voy a explicar solo eso. Y ya verá cómo cuando usted entienda lo que hace, le va a ser más fácil. Bueno, esta señora dio conmigo clases, fue a examinarse y suspendió, pero a la segunda vez por fin aprobó. Bueno, me dio unos abrazos y unos besos que no os podéis ni imaginar. Y es que, me voy a repetir, es que yo creo que si, sobre todo en lo que concierne al tema del cambio, el embrague, el acelerador, si sabes lo que pasa en el coche cuando los estás usando, te va a resultar mucho más fácil. No se trata de saber mucho de mecánica, sino saber cómo funciona un embrague y un cambio. Yo, en este caso y en otros, funcionó muy bien y por eso os lo aconsejo. No te pongas nervioso. Sé que no es fácil que llegue yo y te diga, no te pongas nervioso, va a decir ya, pero no lo puedo evitar. Sí, sí lo puedes evitar. Hay una forma de evitarlo, hay muchas. Una de ellas es sintiéndote que tienes la formación y que sabes conducir. Dar las clases necesarias. No querer ir con prisas, porque eso es contraproducente. Bueno, voy a ir a ver si apruebo. No. Ir a ver si apruebo y suena... No. Cuando te sientas preparado y el profesor te diga que estás preparado. Hay gente que dice, es que a la autoescuela le interesa darte cuanto más clases mejor. Pues sí, no. Sí, bueno, a corto plazo gana más dinero, pero a la larga, la mayor parte de las autoescuelas, que son muy profesionales, lo que les interesa, de lo que presumen, incluso en su publicidad, es lo que podríamos denominar el índice de éxito. Es decir, la gente que se examina, lo que tarda en aprobar. Se aprueba la primera, la segunda o la tercera. Por eso las autoescuelas siempre te van a aconsejar que vayas a examinarte cuando realmente el profesor, tu profesor, considera que estás preparado y no antes. Este es mi consejo. Y ahora vamos con la anécdota. Porque yo me acuerdo que iba con mi hermano, que se iba a sacar el carnet, que él sí se la sacó a la primera, pero fue con una autoescuela. Pero un compañero suyo estaba nerviosísimo. Bueno, estaba tan nervioso que se tomó, no exagero, como 10 tilas. Bueno, le dijo el profesor, es que ibas dormido en el examen, no te enterabas de lo que decía el profesor. Yo le vi que iba como si se hubiera drogado, os aseguro que la única droga que se había tomado eran un montón de tilas. No, esto no funciona. Lo mejor es que vayas con la tranquilidad de que estás preparado. Intensidad. Esto es como en el deporte. Intensidad. Hay que estar atento, preparado, dinámico, en guardia, poniendo todos los sentidos en lo que estás haciendo. No hay que estar nervioso, pero tampoco hay que estar excesivamente relajado. La anécdota en este caso es parecida a la anterior. En este caso fue cuando se examinó mi hijo, que un chaval jovencísimo se había tomado Red Bull, café, estaba eléctrico, se lo notaba, estaba eléctrico. Bueno, cuando se examinó nos dijo el profesor, un auténtico desastre.
Hay que ir relajado, pero atento, con intensidad y con todos los sentidos en lo que estás haciendo. Puesta en escena. Exagera un poco, voy a explicar esto. Y es que no se trata de que coloques el espejo, o de que mires, o de que te pongas el cinturón, o regules bien el asiento, si es el caso, no. Se trata de que lo hagas y de que sea evidente, de que el que se está mirando se dé cuenta, que no diga, ya está bien, no, que se vea. Aunque esté bien, tú lo mueves, mira los espejos, lo compruebas todo, te asegura de freno de mano, échale un poquito de teatrillo, porque es la forma, insisto, de que el quien te examina sea consciente de que cuando miras al espejo, no mires de reojillo, miras, para que él se dé cuenta. La anécdota es que yo contesto a una amiga mía y lo llevó al extremo. Es que lo iba diciendo. Miro por el espejo, miro no sé qué, regulo tal, iba contando, pongo el intermitente, iba relatando. Bueno, el examinador estaba ojiplático diciendo, pero esta chica, ¿qué hace? Le iba contando todo lo que va haciendo. Esto es absolutamente innecesario. Ni liebre ni tortuga. Debes respetar todos los límites de velocidad, bueno, por supuesto cuando conduzcas, pero por supuesto todavía más cuando te examinas. Es más, ante la duda es mejor ir más despacio que más rápido. Eso sí, vamos a ver. Hay una cosa que siempre digo, un conductor exageradamente lento no es un buen conductor. Así que ni liebre ni tortuga. Ir muy lento denota falta de pericia, además que ir exageradamente lento puede ser un peligro. Aunque no hay que llevarlo al extremo. La anécdota que voy a contar también fue cuando se examinó mi hermano, porque me acuerdo que ese día fue mi hermano, iban 12 alumnos más, 12 con él, no eran 12 más 1, 12 con él. Y llegó uno muy chulito y después de hacer el examen dijo literalmente una frase que es que se me quedó grabada, porque estaba mi padre y dijo, este le suspenden seguro. Y dijo, le he llevado a toda leche para que vea que controlo. Lo dicho, mi padre dijo, este le catean seguro, efectivamente. Suavidad y suavidad. Esto lo he dicho siempre en muchos vídeos. Para mí es clave cuando te sientas a la derecha o detrás para evaluar si un conductor es bueno. Un buen conductor es suave. Esto es algo que te sorprende cuando montas con un buen conductor, incluso en circuito. Yo recuerdo, ya sabéis, mi amistad con Luis Villamil, que es un pilotazo, rodando con él en circuito, me sorprendió la suavidad. Por supuesto, en las frenadas frenaba a muerte, apuraba mucho y era brusco, pero el manejo del volante era como un vals. Cuando no había frenadas, manejaba el volante con suavidad, llevaba el coche, no había brusquedades. Por supuesto, circulando por la calle es más seguro, es más cómodo, es mejor para el coche y denota que eres un buen conductor. Yo recuerdo también la anécdota de, en este caso, era un alumno de un compañero, un profesor mío, que fui a tomar un café y le oí decir a sus amigos, es que el coche hay que manejarlo con autoridad, porque si el coche ve que eres un blandito, pues no, hay que demostrar que dominas a la máquina. Yo le hubiera dicho, no te da confianza, digo, oye, que los coches tienen caballos, pero no son caballos. O sea, el coche, mirad que me gustan, no tienen sentimientos. Al coche no hay que demostrarle nada, sino tratarle bien. Imprevistos. Prioridad a la seguridad. Lo que más temen los alumnos, lo sé por experiencia cuando era profesor y después, son los imprevistos. Siempre hay imprevistos. En la conducción, bueno, uno de los factores de un buen conductor es reaccionar bien ante los imprevistos. Un semáforo que de repente se pone antes de lo que esperabas en naranja, una señora que cruza, un balón que sale, un señor que se pasa un ceda al paso. Hay imprevistos. El criterio es muy sencillo. En la vida normal y sobre todo un examen. La prioridad es la seguridad. Si cruza una señora, da igual que tenga razón. Si sale un señor y salta un ceda al paso, da igual que no tenga razón. Tú lo que tienes que hacer es frenar. Y no hacer como otro caso que conozco real, que se quejaba de que le habían suspendido un alumno y me hizo gracia la frase que decía, dice, es que el viejecito estaba en la calle, por más que le tocaba el claxon y le achuchaba, no se apartaba. Y se sorprendió de que le suspendiesen. Evita vicios. Tienes que evitar vicios que también denotan pues, que no eres un buen conductor. Hay muchos. Lo más habitual puede ser dejar la mano en la palanca, cambias a primera, la dejas cuando voy a segunda y la mano derecha vive ahí.
Eso es un vicio, además un vicio muy feo. O llevar las manos demasiado abajo, porque meterlas por dentro eso no es un vicio. Es que a mí, si soy un examinador, veo que alguien mete la mano por dentro del aro, le digo, para ahí que está suspendido. Pero incluso llevarlas demasiado abajo. Hay muchos tipos de vicios. Yo ya os he dicho que el carnet de coche lo aprobé la segunda, pero el carnet de moto lo aprobé la primera. En la mili me saqué los carnets de camión, pero luego me examiné, quería tenerlos todo, del carnet de autobús y del carnet del que se llamaba entonces Primera Especial, que era camiones con remolque. Y esa es la anécdota que voy a contar, que tiene que ver conmigo, porque además el examen era larguísimo, llevó 45 minutos por autopista, por carretera de curvas, un examen, yo no sé cómo es ahora, pero cuando me examinaron a mí era un examen muy serio. Y cuando paramos, pues el examinador empezó a decir que se me notaba soltura, que las maniobras con remolque, que no son fáciles, las clavé, las hice perfectas, y me dijo, le voy a probar, pero le pido que deje de tener el vicio de llevar la mano en el cambio. Yo tenía ese vicio, ya sabéis que los camiones tienen muchas marchas. Entonces, pues como ya déjame a mí a menudo, llevaba la mano al cambio y la dejaba viviendo en el cambio. Y bueno, pues el señor fue buena persona, me aprobó, pero me dijo, confío en que se le quite este vicio. Os aseguro que ya no lo tengo. Lenguaje en clave. Creo que hay que tener complicidad con el profesor. A ver, el profesor que tienes en el examen que va a tu derecha no te puede ir diciendo, pon el intermitente, frena más suave, no te puede ir diciendo estas cosas, pero si tú tienes, por ejemplo, algún tipo de vicio que lleva la mano de cambio, algún tipo de problema, sí que puedes pactar con él algún tipo de forma de avisarte o de llamarte la atención. Yo voy a contar la anécdota en mi caso. En mi caso había un alumno que conducía muy bien, pero tenía el vicio, no llevaba la mano al volante, sino que se ponía la mano encima de la pierna derecha y iba solo con la mano izquierda. Entonces yo le dije, mira, cuando nos examinemos, si yo toso, es porque llevas la mano en el muslo y la pones en el volante. Entonces, la hacía muy frecuentemente. Tanto es así que el ingeniero, yo no sé si sospechó o no, pero me decía, ¿está usted mal de la garganta? Y dije, sí, es que tengo la garganta muy irritada. Es que cada vez que había una oportunidad que el alumno ponía la mano en el muslo, yo hacía y el tío la ponía en el volante, ¿no? Bueno, pues ese tipo de trucos son legales, están bien y te pueden ayudar a probar el carnet. Pregunta sin miedo. No te cortes porque si te da una instrucción y tienes dudas, pregunta. Si te dice, gire a la derecha, pero en la primera calle, usted hay una salida, pues salga por ella, pero ¿me puede decir qué pone o pedir más datos? Pregunta todo lo que estimes necesarios, porque estos malos entendidos pueden ser causa de un suspenso. Por ejemplo, la anécdota que voy a contar, para mí es injusta, porque a una amiga mía la suspendieron porque iba por una calle y le dijo el examinador, entre usted en la primera oportunidad que tenga a la derecha. Y a 200 metros había una entrada, que la entrada estaba asfaltada y luego era un camino. Y ella entró por ahí y le dijo el examinador, ¿qué hace usted por un camino de tierra? Me ha dicho usted que a la primera oportunidad que tenga, gira a la derecha. Y dice, sí, pero quiero decir por una calle. La suspendió. Para mí es injusto. A lo mejor se hubiera preguntado y le hubiera dicho, hay una entrada que es un camino de tierra, ¿se refiere a esa o a la siguiente? A lo mejor no habría suspendido. Bonus track. Haz caso a tu profesor. Este bonus track se puede decir que es el resumen de todo. Yo he contado situaciones que se han dado en España, en otros sitios puede ser diferente, incluso la forma de examinarse. Dentro de España, según las ciudades y las provincias, puede haber criterios diferentes, pero todo eso, esos detalles, ¿qué es lo que buscan los examinadores? Quien mejor lo sabe es tu profesor de autoescuela. Así que este bonus track es haz caso a tu profesor de autoescuela. Incluso si tu profesor de autoescuela dice que algún consejo que yo he dicho aquí es una tontería y que no haga caso, hazle caso a él, no me hagas caso a mí. Conclusión. Con la edad me he dado cuenta de que mi padre tenía razón en muchas cosas. En una de ellas cuando decía que antes de sacarte el carnet, lo que quieres aprender es a conseguir aprobar el carnet de conducir. Y que cuando de verdad empiezas a aprender a conducir, de verdad es cuando ya tienes el carnet. Yo por eso recomiendo mucho, encarecidamente, de verdad, os lo aconsejo a todos los novatos y los que tienen carnet 30 años, hacer cursos de perfeccionamiento de la conducción. Yo creo que cuando, ya sabéis,
que el mayor peligro de los conductores es el segundo año, porque el primero se sienten novatos y son muy prudentes. El segundo siguen siendo novatos, pero ya te crees bueno. Es el momento de mayor peligro. Yo por eso aconsejo que cuando ya creas que eres un buen conductor, es el momento de hacer un curso de perfeccionamiento, con 1 año o 2, los que estimes. Y luego mi consejo es que al menos, como mucho cada 5 años, vuelvas a hacer un curso, porque hay cosas que cambian, los coches cambian. Es algo que yo creo que los organismos oficiales tenían que apoyar más, porque os aseguro que de cara a la seguridad es una de las mejores herramientas, la formación. Coche del día. He elegido de coche del día el Simca 1200, en concreto la versión LS. ¿Por qué? Porque casualmente fue el coche en el que me examiné, ese coche que alquilamos que tenía doble mandos, pero también fue el coche en el que estuve trabajando pues 1 año y medio más o menos, quizás un poco menos, como profesor de autoescuela. Así que para mí el Simca 1200 LS está muy ligado a todos estos temas. Y es un coche que realmente para aprender a conducir, es cierto que la dirección no tenía servodirección, para aparcar era dura y había que hacer fuerza, pero me parecía que era un buen coche escuela. Y ahora, tal y como os hemos anticipado, nos vamos a nuestro consultorio, pero no el habitual, sino al más especial que tenemos, el consultorio clásico de Jaime Sánchez. Consultorio clásico. Ya os lo habíamos anunciado. Hoy tenemos consultorio clásico. Luego a mí me encanta, porque me encanta venir a mis marcos, me encanta charlar con mi buen amigo Jaime. Siempre aprendo de ti. Sí. Y no solo Pues de me coches. halagas, ¿eh? ¿Sí? No solo de coches, Sí. de más cosas. Me alegro. La verdad es que es un lujo tenerle como amigo y que nos trate tan bien. Y bueno, pues como siempre te vamos a poner preguntas. A ver si me voy en un aprieto. Vamos a Sí, ver. yo lo Estaba viendo intento. sí, pero ahora está leyendo. Esta además de es que Mireia es un poco es una delicada. pregunta, no sé si ahora es políticamente Sí. correcto, pero muy de chica. Sí, es delicada. Esta, Porque, sí. porque Sí, tiene sí, su sí, sí. intríngulis. A ver, es una pregunta de la que yo llamo filosóficas, Sí. porque, y que dan pie a interesantes reflexiones, por eso se le quería traer a Jaime. Mireia dice que es muy aficionada a los coches clásicos y que ha visto que en la conservación de los clásicos hay muchas tendencias. Dice que ha visto quien pretende dejarlo lo más originales posible, incluso aunque estén más rozados o no estén tan bonitos. Ha visto que quien los deja impecables como nuevos, pero originales. Y también una tercera, aquellos que hacen mejoras, bueno, pues instalarle mejores manguitos, pero hay quien le pone a un Jaguaré aire acondicionado o dirección, Sí, eso, dirección asistida eléctrica. Y la pregunta es, bueno, y la peor, electrificarlos. Sí. Eso ya, Alguno va a ir por ahí, sí. eso ya dudarás tu opinión, yo tengo la mía. Para ti, ¿cuál es la forma más adecuada, más justa de Pues mantener es un difícil la clásico? pregunta, Mireia, me has comprometido, es un poco difícil, porque es verdad que hay muchas tendencias. Hay gente que lo que quiere es dejar la pátina del coche tal y como estaba. Hay personas que Bueno, yo he visto buscan la un Mini que original. anda un dineral por él y estaba, Y estaba para el desguace. sí, claro, la pátina que, si me lo permites, en algunas ocasiones, es decir, ¿no? Tiene la tapicería vintage y lo que tiene es roña la tapicería, ¿eh? Es mierda, es verdad. Mira, Pero Mireia, clásica. Mira, Mireia, yo te voy a explicar lo que nosotros y el criterio que utilizamos nosotros en nuestra colección de 40 coches. Nosotros dejamos los coches a nivel de concesionario. Estos coches que hay aquí alrededor nuestro están exactamente igual que cuando el cliente iba a comprarse un coche nuevo en los años 60, 70, cuando fuera. Exactamente igual que en el concesionario. Eso significa que están devueltos a origen. Pero, por ejemplo, yo te voy a buscar Ahora, las cosquillas. no, sí, ahora voy allí, sí. Le pones el encendido electrónico en vez Claro, de platino. entonces nosotros lo que hacemos es fiabilizar el coche, no mejorarlo, fiabilizar el coche, porque nuestros coches están vivos y tienen que salir, circula y los disfrutamos. Fiabilizar el coche significa, pues efectivamente, si hay que ponerle unos manguitos de silicona, prefiero que sean de silicona. Si el radiador, que han sido unos radiadores nuevos con mayores celdas y demás, se los ponemos. El encendido electrónico también es una de las Sí, cosas. pero digamos les que son ponemos. cosas que no aumentan Que fiabilizas, las prestaciones claro. del No, coche. no aumentan, pero fiabilizan el coche, porque hay una cosa que suele suceder en los coches clásicos de vez en cuando, si no están muy bien mantenidos, que te pueden dejar tirado. Y esto es muy penoso. Cuando te ha dejado un coche clásico 3 veces en la carretera, ya no te deja 4. Entonces, en mi opinión, es fiabilizar el coche con componentes relativamente modernos, pero que estén al servicio de la mecánica Y sobre todo en que no estado salten a original. la vista, No, ¿no? claro, O sea, todo no lo le que te vas he a dicho. poner Mira, nosotros llantas. tenemos, no, las llantas no, nosotros le hacemos, sí que es verdad que los manguitos ponemos silicona si es posible, le ponemos un radiador de mayor capacidad, porque hay muchos coches con el motor atrás, como estos que hay aquí, que tienen tendencia a calentarse, aunque estén bien.
Le ponemos encendido electrónico y poco más te diría. En cuanto a lo del coche eléctrico, ni te voy a contestar a hacer un clásico eléctrico. Sí, pero ella dice una tercera ya. ocasión, hacer cosas Sí. que ya no solo fiabilizan, sino que, por ejemplo, mejoran no ya las prestaciones, pero el confort. O sea, ¿a ti qué te parece? No, poner aire acondicionado, dirección asistida. Es una, No, los esto no, Triumph, por ejemplo. no, esto no, porque yo la primera frase que os he dicho es dejar el coche de concesionario. Cuando yo hablo de dejar el coche, es que ha de estar igual que en el concesionario. Otra cosa es que el Magnetro sea una manera, es dejarlo en estado original, o sea, que sea lo más puro posible, pero fiabilizándolo mínimamente para que tú cuando lo disfrutes, pues el coche rinda un poquito mejor. No sé si me he explicado con claridad. No, perfectamente, ¿Sí? porque mira, yo con mi Panda Sí. me dejó tirado 2 veces. Claro, y, pues. y al final era un problema del Delco y tal, le dije, mira, ponme otro Delco porque como me deje tirar Claro. otra vez, lo Sí, vendo. se ha vuelto a cuatro, sí. Oye, en cuanto a lo que decía de hacer un vehículo clásico, sé que se están haciendo vehículos clásicos eléctricos, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que hay que mantener la historia del automóvil tal y como se construyó. Para eso ya hay vehículos eléctricos de nueva fabricación, como- que a mí me gusta mucho, nosotros en casa tenemos uno, sobre todo para el uso urbano, pero pasarlo esto al mundo clásico a mí no me gusta. Es como hacer las meninas en 3D, Sí, por ejemplo, claro, exactamente. para que sean Claro, mejores. claro. ¿No? Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos con Jacinto, que tuvo un R5 GTL que le subió la cilindrada y le costó poco dinero, y ahora quiere hacer lo mismo con un SEAT 1430 1600 y le piden mucho más dinero. Claro. ¿Que ¿Por qué esa diferencia? Claro, porque es que él al final el motor del Renault iba con las camisas, iba encamisado, entonces poner una camisa que no dejase un fragmento de un tubo es mucho más sencillo que lo que es bruñir y ajustar todo el bloque de motor que hay que llevarlo a una Claro, el rectificadora. cambiar la camisa y ya Claro, está. cambias la camisa, que es un fragmento de un tubo, aquí podemos ver alguna que tenemos en el museo, y lo otro es bruñir y pasarle para la rectificadora todo el bloque motor. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mi juicio, está plenamente justificada la diferencia de precio. Vamos, el consejo es que se conforme con un 1600 Sí, que daba 90 y pero, tantos o sea, caballos sí, y ya está pero bien. además es que es un coche para paseo. O sea, es que no tienes que buscarle más. No tienes que buscarle más. Pues eso me parece un buen Sí, concepto. sí. Que Es un coche para pasear. Los coches clásicos en general... Son de paseo. Sí, Son salvo de que lo paseo. prepares para correr, Bueno, que ya es pero un que caso eso es otra límite, historia, sí. es otra Si cosa. no es para pasear. Bueno, como siempre ya sabéis que las respuestas de Jaime son interesantes y dan para reflexiones más importantes. Yo voy a cortar aquí, pero me podría tirar 2 horas hablando contigo. Pero bueno, todo se andará. Todo se andará. Nada más, pues ya gracias. sabéis que aquí acaba el consultorio clásico, pero recordad que todos los meses tenéis por lo menos un consultorio clásico. Llegamos al final de este vídeo. Espero que a los que os vayáis a examinar os sirva de algo y a los que ya os habéis examinado, bueno, también os sirva por lo menos para divertiros. Si es así, nos lo decís, nos deis un like, los comentáis. Ya sabéis que agradecemos mucho que os hagáis miembros, que os hagáis suscriptores, que compartáis el vídeo y sobre todo, y lo más importante, os esperamos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.